Bueno, y el Pleno de la Convención Constitucional votó el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Hay varios entonces que ya quedaron listos porque es desde el Pleno que pasan al borrador cuando son aprobados finalmente. Para hablar de aquello entonces vamos a tomar contacto con el vicepresidente del órgano constituyente, Gaspar Domínguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mónica, y muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Ya hemos contado largamente de los derechos sociales aprobados al principio del noticiero, pero antes de ir aquí yo quiero preguntarle sobre tal vez el tema que ha generado más polémica, y es esta famosa inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Ya hemos contado que los convencionales han dicho que no pretenden hacer nada para expropiar los fondos y que hay otros artículos que hablan del derecho de propiedad que garantizan, según ustedes, que no sean inexpropiables. Dándole incluso ese argumento, por cierto, Gaspar, quisiera preguntarle, ¿sería partidario usted de que, aunque sea redundante desde la perspectiva de ustedes, dado que es una preocupación de muchas y muchos ciudadanos, se pusiera en la Constitución que no son expropiables los fondos previsionales? Bueno, lo primero que hay que decir, Mónica, es que han habido algunas propuestas que han ido en la dirección de mancomunar o de reunir fondos con el objeto de que estos puedan ser con un sistema de reparto, y estas propuestas de votación han tenido prácticamente 0 votos y han perdido con menos de un 5%. Entonces, el espíritu manifestado por la Convención en las votaciones ha sido justamente mantener la propiedad de los individuos sobre sus propios fondos individuales. Todo va en esa dirección, y la verdad es que hoy día, por razones que tienen que ver con políticas que está llevando adelante el gobierno, es que hay discusiones que están en la testera en este momento, pero no son discusiones que tengan que ver, a mi juicio, con el proceso constituyente, que es más bien un proceso de largo plazo. Ya, pero yo le pregunto su opinión sin pretender que usted represente para nada la Convención. Su opinión particular. ¿Sería usted partidario de poner en la Constitución, aunque sea redundante, para dejar tranquilo a quienes están complicados con este tema, que son inexpropiables los fondos previsionales de los trabajadores, aunque sea redundantes, ya que no pretenden expropiarlos, no pretenden que esto sea, que en la Constitución se diga que se van a expropiar, ni que no se protejan, ni todo eso? ¿Sería partidario usted, aunque sea redundante, de poner que son inexpropiables en la nueva Constitución? Por cierto, que cualquier iniciativa que vaya en cualquier dirección, de momento que haya ingresada, yo la revisaré, escucharé los argumentos a favor y en contra y podré votarla. No se ha ingresado una iniciativa de norma en este momento que vaya en esa dirección, sino más bien indicaciones que a mi juicio han ido de forma descontextualizada. ¿Y contextualizar una de esas indicaciones? ¿Estaría dispuesto? Me estás poniendo en un supuesto que no existe, Mónica, que es qué opinaría sobre una propuesta de norma que no ha sido ingresada. Si ingresa una, podría yo darte mi opinión sobre alguna norma ingresada. ¿Y por qué no aprobar algunas de las ya ingresadas? Porque, como te dije recién, y te repito, no se han ingresado iniciativas de normas que justamente puedan hoy día, en la discusión, digamos, que estamos ahora, que se refieran específicamente a esta propiedad. Lo que sí, hay iniciativas de norma que han sido explícitas, que se han votado en contra, y que van justamente en la dirección de hacer fondos de reparto. Han habido indicaciones, las que yo he votado en contra, por parecerme de que no es pertinente que en esta discusión constitucional entremos a detallar aspectos específicos sobre cosas que están pasando en la contingencia. Ya, igual habían una iniciativa súper conocida que era con Mi Dinero No, por ejemplo, y ya han habido en otros intentos también, por ejemplo, desde la derecha, de poner vía indicaciones también este tema para que quede explícito en la Constitución. Entonces, por eso le pregunto yo, si no hubiera iniciativa sido... con Mi Plata No, sí, dado que me pregunta específicamente por esa iniciativa, yo la voté a favor, pero fue una iniciativa que no prosperó, y algunos elementos de esta norma están contenidos en la norma final, donde habla, por ejemplo, de la necesidad de tener un sistema de seguridad social. Ya, ¿y usted no le parecía en ese caso que fuera dañino por ser redundante? ¿Le parece por algo la votó a favor? En el caso particular, sobre esa norma, si de eso vamos a conversar, mi votación sobre esa norma, yo la voté a favor porque yo creía y consideraba que una norma como esa debía tener la posibilidad de ser discutida en el Pleno. Esa fue la razón por la que yo personalmente la voté a favor. Ya, para que pasemos a los otros derechos sociales, porque esto también es un derecho social, la forma en que queda aprobada para el borrador de Constitución, la seguridad social, convencional Domínguez, quiere decir
que solo lo público va a poder hacer seguridad social. ¿Quiere decir que implica que mueran las AFP o no? Me gustaría que usted le explicara a la gente que está en sus casas y que está preguntándose qué quiere decir en concreto la forma en que se redactó la seguridad social. Bueno, en el primer inciso de la norma que fue aprobada en materia de seguridad social, se establece que un órgano público será el encargado de administrar la seguridad social. Es una fórmula que, si uno mira otras constituciones como la española, es muy similar, y en realidad no se es explícito en prohibir la existencia de instituciones privadas que puedan ser parte de la seguridad social, entendiendo que la seguridad social también no es solo pensiones, también corresponde a situaciones, por ejemplo, de discapacidad, cesantía y otras contingencias que impiden que las personas puedan satisfacer sus propias necesidades. Por eso, ¿implicaría la muerte de las AFP? ¿Esa forma en que quedó redactada la norma? No. No, como le dije, Mónica, y le repito, la norma no es explícita por tomar una posición sobre la permanencia o la persistencia de los mecanismos de AFP como los conocemos hoy, y probablemente esto va a ser parte de la discusión en profundidad que va a venir en las normas que se llaman normas transitorias. ¿Y por qué esto es muy relevante? Porque la Constitución, a través de las normas permanentes, establece el lugar hacia el donde queremos llegar, al lugar hacia donde queremos ir. Y a través de las normas transitorias se va a delinear los aspectos generales sobre cómo caminaremos para llegar a este lugar, y probablemente en esa transición se puedan mencionar algunos puntos relativos a quien administra los fondos, eventualmente no lo hagan, y la idea es dejar cierto margen para que también las políticas públicas a través de los distintos gobiernos y parlamentos puedan ir moldeando y adaptando según las necesidades que la propia ciudadanía vaya manifestando. Gaspar, además yo quiero aclararle algo. Lo que nosotros queremos es explicarle a la ciudadanía. Cuando le insisto en un punto es porque cuando usted me dice que no prohíbe explícitamente, igual quiero que la gente tenga claro si implica una cosa u otra, y como no somos expertos y queremos explicarle a la gente lo que se va aprobando, es que le insistimos en los puntos con el objetivo justamente de explicar lo que está pasando en la convención. Y en ese mismo espíritu quiero preguntarle respecto a la aprobación del derecho a la vivienda. Por primera vez, una propuesta de constitución implica el derecho a la vivienda. Quiero preguntarle qué implica, y si mucha gente nos pregunta a través de redes sociales, ¿implica el vivir en una vivienda digna, ya, o implica ser propietario de una vivienda digna? Que eso es un buen punto que nos hacían, es distinto. ¿Es vivir en una vivienda digna o es garantizarle a la gente que va a ser propietaria de una vivienda digna? ¿Y a qué lleva? O sea, ¿a qué se obliga o qué se obligaría el Estado que no se obliga hoy día, digamos, en la Constitución actual, al no estar ese derecho? Bueno, una de las demandas ciudadanas, a mi juicio, de las más sentidas, son las que tienen que ver con los derechos sociales. Y dentro de los derechos sociales está, por cierto, la vivienda. Y es primera vez que se considera en una constitución chilena, porque gran parte de las constituciones del mundo establecen de una u otra forma el derecho de la vivienda. Ninguna de estas constituciones establece el derecho a la vivienda propia, que sería una cuestión materialmente imposible que el Estado garantizara que le va a dar una casa propia a cada persona. Lo que sí busca garantizar este derecho, y la forma en que quedó escrita está inspirada en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, donde se establece que las personas deben tener un derecho a tener un techo, derecho a tener dónde vivir, y que este lugar debe ser digno y adecuado. Y este mismo Pacto de Derechos Económicos y Sociales define que una vivienda adecuada es una vivienda que permite desarrollar condiciones mínimas. Por ejemplo, la seguridad en la tenencia. Es decir, que independiente de si es tuya o si es arrendada, que tú puedas tener la seguridad de que puedes permanecer en ese techo y que puedas tener la seguridad. Que esté inserta en un lugar donde tengas, por ejemplo, cerca servicios básicos que te permitan acceder a educación, alimentación, saneamiento. Esos son los aspectos, entre otros, que ha definido este pacto como vivienda adecuada, y es por eso que hemos decidido considerar esta expresión en la propuesta de norma constitucional que ya fue aprobada por el Pleno. Y una cosa muy relevante, Mónica, que es necesario decir: el primer párrafo del derecho a la vivienda es un párrafo que fue escrito de puño y letra prácticamente por más de 20.000 pobladores y pobladoras que participaron a través de una iniciativa popular, y hoy pueden ver en el borrador de la nueva Constitución el resultado del trabajo que ellos hicieron. Perfecto. Se nos va acabando el tiempo, no quiero dejar fuera salud, y en el respecto de este derecho social quiero preguntarle dos cosas. Lo primero es, implica que todas las cotizaciones que hoy día algunos dedican a FONASA, otros a ISAPRE, todas esas van a ir a un fondo común, a este sistema nacional que está consagrado.
Si todo el dinero ahí Así es. perfecto, respondió rápidamente. Y lo segundo, implica que se terminan las AFP. ¿Qué rol tiene el sistema privado? Las AFP, digo las ISAPRES, me equivoqué. Toda la razón. ISAPRES, sí. Ya. Pregunta entonces, tema. usted dice, todo el dinero que cotizamos hoy día, sea público o privado, va todo ahora a un fondo común. Significa que por sobre eso podrá tener acceso a alguien al sector privado si quisiera, y significa la muerte de las ISAPRES y del sector privado. ¿Qué rol le cabe en esta definición al sector privado de salud? Sí. Bueno, es súper importante, Mónica, hacer una diferenciación para explicarle a la gente. En salud, por una parte, están las aseguradoras o los seguros, que son quienes pagan, y en Chile tenemos las ISAPRES y FONASA, sí. Y por otro lado tenemos los prestadores, hospitales, clínicas, centros médicos. Lo que se aprobó va en línea con lo que sugirió la OPS a Chile el año 2007, que era mancomunar cotizaciones. En línea con lo que la Universidad de Chile sugirió el año 2018, en conjunto con el Colegio Médico, juntar las cotizaciones, y que la Universidad Católica también recomendó para este proceso constituyente el año pasado, mancomunar cotizaciones. Básicamente que todas las cotizaciones del 7% de todas las personas vayan a un fondo común que permita financiar un sistema nacional de salud al que todos podamos acceder. Y por ningún motivo, de ninguna manera, ni de cerca, esto restringe la posibilidad de que una persona, haciendo uso de su libertad y de los recursos que tenga, pueda acceder a un tipo de salud privada, y los prestadores privados de salud pueden seguir ejerciendo sus funciones y sus atenciones, sin ningún tipo de restricción. Pero pero por sobre lo que cotiza hoy día, porque lo que cotiza hoy día iría a este fondo común. Eso significa. Las personas con el 7% que se ha propuesto, sería este fondo universal, en línea en todas las sugerencias nacionales y internacionales, pero con el resto del sueldo la persona puede hacer lo que quiera. Ya, claro, y eso implica también poder pagar seguros de salud complementarios, por ejemplo. Súper breve, porque se nos hiperacabó el tiempo, pero usted habló de la gradualidad. ¿En cuánto tiempo? Porque gradualidad puede tener que ver con cuando se incorpora, usted decía, no sé, las autoridades, cuando se empieza a regir esto para, no sé, para los jueces de la Suprema, pero yo le quiero preguntar por los derechos sociales. ¿En cuánto tiempo se implementan los derechos sociales aprobados en una constitución, si es que esta fuera aprobada en el plebiscito de salida? ¿En cuánto tiempo esta constitución completa se va a demorar? ¿10 años en ser implementada? ¿Cuánto? ¿10, 15? Bueno, depende del derecho social el que se quiera, digamos, poder hacer uso, o el derecho del que se quiera gozar. El tiempo, por cierto, puede cambiar. Por ejemplo, probablemente en materias de libertad de expresión o de libertad ambulatoria puedan ser derechos o el derecho al sufragio desde cierta edad, en ciertas condiciones, probablemente son derechos que empezarán a funcionar rápidamente en la próxima elección, por poner un ejemplo. Hay derechos que requieren cambios estructurales, y en cada uno de los derechos sociales la película es distinta y requiere análisis distinto. Lo que hemos dicho, y he dicho yo en particular como convencional, es que necesitamos estar de cerca con los técnicos y las técnicas que nos ayuden a poder ver los datos nacionales e internacionales, los costos que nos permitan que esta transición vaya en la dirección de lo que deseamos, pero de una manera responsable y realista. Quiero poner el caso de Corea del Sur. Es un muy buen ejemplo, que hace algunos años atrás ellos tenían muchos seguros privados de salud y los juntaron todos en un seguro único de salud. Algo no igual, pero similar a lo que se ha propuesto, que es juntar las cotizaciones. Y desde que ellos partieron hasta que ellos terminaron pasaron varios años, y algunos estudios dicen que incluso en promedio puede ser alrededor de 10 años, desde que se inicia hasta que se llega finalmente a implementar el modelo como lo queremos. Probablemente, por ejemplo, en particular en salud, sea razonable partir con mancomunar las cotizaciones de las personas que tienen menos riesgo de enfermar y son más jóvenes, y probablemente después ir avanzando. Tendremos que escuchar a los técnicos, ver cómo se ha hecho en otros países y tomar la mejor decisión, de manera que permita que, como se dice en términos generales, nivelemos hacia arriba para que cada una de las personas pueda tener cada vez mejor acceso a la salud, y, por cierto, manteniendo los derechos que hoy día tenemos garantizados, como la posibilidad de poder elegir tu prestador. Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica, y muy buenas noches.